Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de su viejo y confiable alquimista. En esta ocasión vamos a hablar de Avatar y las películas de James Cameron, no la serie animada. Eh, ¿Por qué quiero hablar de estas películas? Porque estamos a el, el estreno de la tercera entrega parece inminente y esta es la secuela de Avatar que hemos tenido en un plazo más corto de tiempo, ¿no? Hubo un plazo más de 10 años entre Avatar y Avatar 2 y hubo un plazo de más de 10 años, o cerca de 10 años entre Titanic, que era la película previa de James Cameron, y la película original de Avatar. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Porque muchas veces me frustra el nivel de discusión que está detrás de estas películas. Y creo que, bueno, puede ser autoinfligido de parte de Cameron al poner la proeza tecnológica y visual de los efectos visuales como la parte principal, ¿no? Los efectos generados por computadora y el 3D, ¿no? Como que y eso invita a que la gente solo la discuta en esos términos, pero lo que quería hablar es que muchas veces estas películas salen y siempre hay gente que dice, no, estas películas hacen billones de dólares pero tienen cero impacto cultural o no son buenas películas, sino que son buenas demostraciones de tecnología, ¿no? Estas son demos o paseos en un parque temático, ¿no? Donde, oh, sí, mira, se ve muy bonito todo, pero en realidad no son buenas películas. Pero lo que quiero hablar aquí es que justamente eso no es el caso con estas películas. Yo soy un gran fan de estas películas, aquí tengo mi copia de El Camino del Agua. Soy un gran fan de estas películas, pero creo que sobre todo la segunda captura lo que Cameron quería hacer con la primera entrega de una forma más efectiva. Y lo que demuestra que no haces 2 billones de dólares con películas consecutivas solo haciendo un buen demo de tecnología o haciendo una película que sea técnicamente impresionante pero que no conecte con las audiencias en un nivel más profundo, ¿no? Creo que estas películas, si ese fuera el caso, estarían cargadas al principio, que es lo que sucede como con las películas de superhéroes, es decir, fines de semana muy altos y después en taquilla, ¿no? Y luego se caen o tienen bajas en taquilla, ¿no? Y este no es el caso con estas películas es al revés, el fin de semana principal casi siempre es bajo. Hola, chiquita. Es por lo general bajo y después logran recuperar después se mantienen, ¿no? Se mantienen y siguen entregando. Y no solo es por el 3D o por los efectos por computadora y todo eso, ¿no? Estas en realidad son buenas películas, ¿no? Y son películas que solo James Cameron pudo hacer. Y miren, yo soy un gran fan de Chris Nolan y creo que, bueno, lo voy a tomar como ejemplo porque es quizá el director más popular y donde la gente reconoce que es un gran director, ¿no? Hay como un consenso, ¿no? De que ahorita es el director estrella. Muy similar a como Spielberg fue en los 70s y 80s, ¿no? Entonces está ese consenso, pero Chris Nolan, sus películas sí hacen mucho, o sea, recaudan mucho en taquilla, ¿no? Pero las veces que ha cruzado la barrera del billón ha sido con sus películas de Batman, ¿no? Con las que están respaldadas por propiedad intelectual. James Cameron tiene 3 de las 5 películas más taquilleras en toda la historia y 2 de esas son trabajos originales, ¿no? Titanic y Avatar son películas originales, no trabajos de él. Sí, tienen tropos narrativos comunes con otras películas, pero son películas originales. Es decir, solo para poner lo especial que es James Cameron como director y que no cualquiera puede hacer eso. Reitero, o sea, Nolan, con todo su popularidad, no ha hecho, no logra romper esa barrera, ¿no? Y esto no es como para demeritar el trabajo de Nolan, sino para ejemplificar lo especial que es el trabajo de James Cameron. Y eso, reitero, no se logra solo haciendo un demo de tecnología, ¿no? Después de Avatar, muchísimas películas salieron en 3D y ninguna de ellas llegó a los niveles de Avatar, ¿no? En taquilla. Entonces, estas son buenas películas. ¿Pero por qué son buenas películas? Todo inicia con el guion. Y de nuevo aquí no hablaré tanto de la primera entrega porque, reitero, la segunda es lo que hace
todo lo que hace bien la primera y lo hace mejor, en primer lugar porque es una secuela, entonces era más difícil hacerlo. Estas películas confían o necesitan que esté esa innovación visual, o sea, sí tienen que demostrarnos un mundo al que no hayamos visto, y en la primera pues eso era muy fácil, ¿no? O sea, nadie conocía en realidad Pandora, pero en la segunda ya conociste Pandora, entonces como guionista, ¿qué tienes que hacer para regresar eso, no? Ah, pues muestras a una nueva tribu, ¿no? Pero esta nueva tribu demanda, como es una tribu de agua, pues demanda una mayor tecnología, ¿no? Lo que implica pues un mayor retraso, ¿no? Y bueno, a eso me refiero con que estas no son demos de tecnología, es decir, la tecnología no estaba ahí y la película fue una excusa para usar la tecnología, sino que estaba la historia y la tecnología no estaba ahí, entonces la tecnología tuvo que avanzar para hacerle justicia a la historia. Entonces, bueno, desde un punto de vista de guión, las películas son bastante ingeniosas en cómo eh, ponen todos los elementos para que sean estos éxitos, ¿no? O sea, como decía, un nuevo mundo, o nuevas criaturas a que conocer y por eso cambiamos de tribu en la secuela. Y bueno, la secuela también presenta otro problema narrativo para Cameron, porque estas películas son historias del underdog, ¿no? La persona que está de abajo, o sea, Jake Sully viene de abajo y es un viaje tradicional del héroe, al final se vuelve Toruk Makto y ahora ya es el rey del aire, ¿no? O sea, es el que domina el elemento, ya no es un avatar, ya es un Navi, entonces es un viaje tradicional del héroe, pero una vez que concluye el arco ya está satisfecho y como ya es el que domina este mundo, tienen que restablecer el status quo. ¿Y cómo lo haces de una forma convincente? Pues haces lo que hace James Cameron, ¿no? Donde están siendo perseguidos y tienen que irse a una nueva tribu donde ahora de nuevo son los que están por debajo, ¿no? Los underdogs, que tienen que estar a la altura de estas nuevas circunstancias, pero aquí hace otra cosa, donde el enfoque ya no es Jake Sully, sino que son sus hijos, ¿no? Entonces, ahora el arco del viaje del héroe está en su hijo, en Locke, creo que se llama, quien es muy temperamental y tiene que probar que puede estar a la altura de su papá, ¿no? Es impulsivo como su papá y tiene todos esos rasgos que quizás su papá no le gusten tanto de él, pero pues también por eso él es quien tiene que ser el héroe. Y desde esa parte, desde ese punto narrativo es por qué la película funciona, pero también ahora la mezcla del tema, ¿no? Estas son películas con mensajes ambientalistas y el segundo pues es precisamente el agua, ¿no? Ese es el elemento y se llama el camino del agua, ¿no? Entonces están los humanos quienes vienen con su industrialización, ¿no? Para explotar Pandora y sus recursos y los Navi que tienen este contacto, quizá una relación más sana con su entorno, ¿no? Con la naturaleza. Y aquí es donde viene otro de los puntos de genialidad que es difícil de apreciar, o sea, la película es tan abrumadora en su cuando la ves por primera vez, pero con segundas repeticiones se vuelve más evidente lo que está haciendo aquí Cameron, ¿no? Que es... Hola, chiquita. Se vuelve más evidente lo que está haciendo aquí Cameron, ¿no? Que es tienes estas dos temáticas en conflicto, ¿no? Que es industria versus naturaleza y cómo lo ejemplificas dentro de tu película. Pues centras tu encuentro climático dentro del agua, ¿no? Donde está esta nave que representa la industria y se hunde, ¿no? El agua gana al final y no solo eso, es el villano el que con todo su equipo se hunde, no logra salir y es gracias a que su hijo lo rescata, que sobrevive, pero si no era este peso industrial reflejado en todo su equipo y toda su vestimenta que hace que se hunda, eso es un buen guión, o sea, eso no hay otra forma de llamarlo más que eso, ¿no? Eso es una buena forma de escribir, ¿no? De cómo mezclas tus elementos, ¿no? Tu tema, tu sustancia con tu fondo. Y otra de las toques de genialidad de la secuela es la inclusión de Payakan, ¿no? El Tulkun que se vuelve amigo de Loak. Y esta parte es lo que hace que sea una gran película, Avatar, El Camino del Agua, porque las películas, como decía Roger Ebert, son máquinas de empatía, ¿no? Y esto es un sentimiento con el cual yo concuerdo bastante. ¿Y a qué me refiero con esto? Que como las películas son medios visuales y capturan
lo que es esencialmente el lenguaje de los sueños. Otro de los toques de genialidad del mundo que crea James Cameron junto con su equipo es que los Na'vi tienen una forma de entablar empatía, es decir, ellos mientras se conecten, ¿no? con su cabello, o sea, ellos se pueden conectar con su diosa, se pueden conectar con su naturaleza y se pueden conectar con el resto de los humanos, ¿no? Perdón, con el resto de las criaturas que habitan Pandora, un beneficio que los humanos no tenemos. Entonces aquí tenemos a un Tulkun que ha sobrevivido a una situación traumática y cometió un crimen, ¿no? O sea, un acto que los Tulkuns no pueden hacer, ¿no? Que cometió homicidio, ¿no? Y eso está reflejado por su aleta mocha, ¿no? Entonces aquí la escena crucial es cuando este Payakan invita a que este Loak entre en su boca, ¿no? Y le muestre su trauma, ¿no? Y esto es único para el cine, porque el cine nos lo puede mostrar, ¿no? No nos lo narra, no nos lo dice, nos lo muestra. Entonces podemos experimentar de la misma forma en la que Loak está experimentando el trauma de Payakan y de esta forma crear un vínculo emotivo entre los dos. Y de nuevo, eso es una muy buena forma de escribir, ¿no? Eso es un guión sólido y no tiene nada que ver con la tecnología, no tiene nada que ver con los efectos visuales, no tiene nada que ver con el 3D. Simplemente es una buena historia que funciona sin esos elementos, ¿no? Por eso ver de nuevo la película, la vi de nuevo para hacer este video y es la quinta vez que la veo y la película mejora cada vez que la ves y eso es una película de 3 horas, es una inversión considerable de tiempo y es bastante disfrutable. Entonces a eso voy con que estas son buenas películas, pero más allá de eso hay que ver o bueno, para retomar el tema de James Cameron como el director de esta película, solo se me ocurren 3 cineastas que pudieron haber hecho una película como esta, quizá 4. Eh, pero solo uno de ellos lo pudo hacer el éxito que es. Hay una entrevista bastante interesante que salió hace un par de años entre Denis Villeneuve cuando estaba haciendo promoción para, no me acuerdo si era la primera de las Dunas, con James Cameron, ¿no? Y James Cameron, curiosamente, no habla con Denis del cine en términos de inspiración o personaje o de eso, ¿no? Sino que habla o bueno, puede que se haya mencionado un poco de eso, pero el enfoque principal o lo que discute con él es disciplina. Y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque la disciplina es lo que ayuda a que las películas funcionen, ¿no? Y lo podemos comparar con otros directores que han tenido la libertad financiera, creativa y proeza tecnológica que James Cameron, ¿no? Como Peter Jackson y Robert Zemeckis, que al momento en el que son, o sea, son grandes creativos, que hicieron algunas de las películas más memorables de todos los tiempos, ¿no? El Señor de los Anillos, la trilogía El Señor de los Anillos y la trilogía de Volver al Futuro, ¿no? Estos son muy grandes directores, pero que por desgracia la libertad que les da la tecnología como que les fríe un poco el cerebro y ya no pueden hacer películas tradicionales. Y esto, ¿a qué va? A que cuando eres un director y estás trabajando en el mundo de live action, estás limitado al mundo real. Así de simple, ¿no? Pero cuando trabajas ya en un mundo como el de Avatar, donde no hay límites, o bueno, el mundo del stop motion, ¿no? Donde no tienes límites, puedes hacer lo que quieras, ¿no? O sea, no tienes los límites del mundo físico y esta libertad creativa, si no tienes la disciplina para enfocarte en la historia que estás contando, medio que te fríe el cerebro, ¿no? Entonces, por eso el trabajo de estos dos directores, Peter Jackson y Robert Zemeckis, ha sido decepcionante después de esto, ¿no? Después de que experimentan esta libertad creativa que les da la tecnología, como Peter Jackson con The Lovely Bones, ¿no? Un drama, una película que tendría que ser centrada, o sea, el estilo de esa película tendría que ser muy dramático. Tenemos este mundo hecho en 3D, bueno, con imágenes en computadora, donde se pierde esa tensión narrativa y esa tonalidad que es fundamental para que la historia funcione y la historia termina por no funcionar, ¿no? Y James Cameron no, o sea, James Cameron pudiendo poner la cámara donde sea, es decir, graban la actuación con esta tecnología de captura de movimiento, pero no hay cámara física, entonces puede poner la cámara donde sea y la cámara puede hacer lo que él quiera, no tiene limitaciones de iluminación y todo, pero
sus secuencias las graba como si estuviera con las limitantes del mundo real. ¿Y esto por qué es importante? Porque el estilo es sustancia. Así es que el mundo de Avatar es tan poco similar al nuestro que si la cámara estuviera haciendo cosas hiperestilizadas o poco naturales o revelaría o rompería con la ilusión, ¿no? No nos podríamos creer que es el mundo real. Entonces, como el mundo es tan estilizado, la dirección tiene que ser tan poco estilizada, ¿no? Y sí tiene muchos zooms y las secuencias de acción son entretenidas y están bien dirigidas, pero están dirigidas como si tuvieran las restricciones del mundo real. Y eso solo te lo da la disciplina de saber la historia que quieres contar y cómo puede funcionar. Entonces, esto solo es una forma de ejemplificar que estas son grandes películas hechas por un director increíblemente disciplinado que, reitero, tiene 3 películas dentro de las 5 películas más taquilleras de toda la historia y 2 de ellas son trabajos originales, ¿no? Algo inédito, ¿no? O sea, hay algo que solo puede hacer y todo viene con disciplina, ¿no? Esa disciplina de saber la historia que quieres contar, cómo quererla contar y usar algo que es exclusivo del cine para contarlo. Y bueno, yo soy un alquimista y este ha sido un breve análisis o por qué siento que estas películas de Avatar funcionan, ¿no? Y tratar de elevar un poquito la discusión, porque siempre es frustrante cada vez que se hablan de estas películas que se hable en términos tan bajos, ¿no? Creo que las películas se permiten una discusión un poquito más sustancial. Así es que si llegaron hasta el final de este video, se los agradezco mucho, muchas gracias por escuchar y si les gustó, pues denle me gusta y compártanla con quienes crean que les puede gustar. Y si les gusta lo que estoy haciendo con el canal, suscríbanse. Hasta la próxima.